Buenos días a todos. En la clase de hoy vamos a ver el último tema de este cuatrimestre, que es el tema de enzimas. Este tema seguramente Paula ya les habrá adelantado, es súper importante porque es la base para todo lo que vamos a desarrollar en el segundo cuatrimestre. Es importante que en la clase de hoy entendamos cuál es la función de las enzimas, cómo actúan, cómo intervienen en las distintas vías metabólicas que se producen en el organismo. Hoy vamos a hacer una primera aproximación al tema y, como les dije, lo vamos a trabajar durante todo el segundo cuatrimestre. Bueno, sabemos que en los distintos organismos de los seres vivos se generan muchísimas reacciones químicas que permiten llevar a cabo los distintos procesos biológicos. Por ejemplo, al consumir cualquier tipo de alimento, el organismo lleva a cabo una serie de reacciones que permiten transformar ese alimento en energía para que las células del cuerpo lo puedan utilizar. También cuando realizamos cualquier actividad física por un tiempo determinado, el organismo recurre a las reservas de energía propias, como puede ser el glucógeno en el músculo o las grasas en el tejido adiposo, para hacer frente a esa actividad. Y debe convertir esa grasa o ese glucógeno en energía que las células puedan utilizar rápidamente y se pueda realizar la actividad de forma correcta. Estas transformaciones, tanto la de digerir un alimento como la de utilizar reservas de energía del cuerpo, no podrían llevarse a cabo sin la presencia de las enzimas. Las enzimas son moléculas orgánicas que actúan como catalizadores biológicos de reacciones químicas. ¿Qué quiere decir esto? La palabra catalizador se refiere a que aceleran la velocidad de las reacciones químicas, hacen que una reacción que podría durar mucho tiempo en llevarse a cabo se produzca en un tiempo mucho más corto, hacen que se haga muchísimo más rápido la reacción. Durante la clase de hoy vamos a hablar de las enzimas y de cómo intervienen para acelerar las reacciones químicas, pero primero es importante que entendamos qué es una reacción química. Bueno, una reacción química es un proceso en el cual una sustancia a la cual vamos a llamar sustrato, se transforma, cambia su estructura y se convierte en otra sustancia a la cual vamos a llamar producto. En bioquímica, un sustrato es una sustancia sobre la cual actúa una enzima y el sustrato, por acción de la enzima, se va a transformar en el producto. Importante que tengamos en claro esos conceptos, sustrato y producto. ¿Por qué? Porque lo vamos a utilizar durante toda la clase. Las enzimas en un 99% de los casos son proteínas. De hecho, cuando vimos proteínas, vimos que dentro de las funciones de las proteínas encontrábamos a las enzimas. Dimos el ejemplo de la insulina, cómo estaba formada, cuál era su principal función. También sabemos que metabólicamente hablando, las proteínas son un recurso caro para el organismo. Son un recurso que insumen mucha energía, mucho gasto energético para poder sintetizarlas. Otra de las características de las enzimas es que no forman parte de la reacción y que se recuperan inalteradas. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, se refieren a que no dan parte de ellas para la reacción química que se va a llevar a cabo. La enzima que interviene al comienzo de la reacción es la misma que se encuentra al finalizar la reacción. No pierde ningún componente en el proceso. Es por eso que se dice que se recuperan inalteradas. Si ellas perdieran en el camino alguna parte que las compone, no servirían después para volver a actuar y de hecho sabemos que las enzimas se recuperan intactas para volver a actuar en la siguiente reacción. En la diapositiva dice que las enzimas no alteran el equilibrio y que disminuyen la energía de activación. Estas dos las vemos en un rato cuando expliquemos energía de activación en la siguiente diapositiva con un gráfico. La dejamos en stand-by, la vemos en un rato. Por último, dice que las enzimas son eficientes, termolábiles, regulables, específicas y saturables. A ver, desarmemos un poquito eso que acabo de decir. Son eficientes porque cumplen su función a la perfección, responden a los que se les pide y cumplen su función. Llegan, realizan su trabajo, se van y vuelven a comenzar. Es por eso que decimos que son eficientes. Termolábiles significa que no soportan cambios de temperatura. Eso ocurre porque
son proteínas y como vimos en la clase de proteínas, decíamos que las proteínas se desnaturalizaban. Por lo tanto, las enzimas se destruyen o se desnaturalizan también ante cambios de temperatura. No figura acá en la diapositiva, pero al igual que con la temperatura, también las enzimas son sensibles a los cambios de pH. Se desnaturalizan ante cambios bruscos de pH, ante pH muy ácidos o muy básicos. Dice que son regulables. Esto significa que se pueden controlar. Algo regulable es algo que puedo manejar, acelerar o desacelerar según se necesita. Puedo decirle que comience a actuar, que trabaje a mayor o a menor velocidad o que se detenga. Las enzimas son regulables a través de distintos mecanismos que vamos a ver en un rato al final de la clase. Esto obviamente va a depender de cuánto necesito que trabaje o cuándo no. Por ejemplo, una enzima digestiva como puede ser la pepsina, que digiere proteínas, voy a necesitar que actúe cuando acabo de comer, cuando hay alimento en el estómago. Si estoy en ayunas porque hace varias horas que no como nada, va a estar inactiva. No voy a necesitar que esté funcionando. No la voy a malgastar, no la voy a hacer trabajar de más. Tengan en cuenta que, como dijimos recién, las enzimas son proteínas y las proteínas son caras, entre comillas, para nuestro organismo, metabólicamente hablando. Para fabricar una proteína es necesaria mucha inversión de energía y es por eso que decimos que son caras. Es por esa razón que hay que cuidarlas y no malgastarlas. Son específicas porque cada una tiene una tarea específica. Cada enzima realiza una tarea puntual y actúa sobre un sustrato específico. Por ejemplo, la lactasa, vimos que era una enzima ubicada en el ribete en cepillo en las vellosidades intestinales y dijimos que rompía los enlaces beta 1,4 entre la galactosa y la glucosa. Esto lo vimos en la clase de glúcidos. No rompe otro tipo de enlaces la lactasa, solo rompe las uniones beta 1,4. No rompe las alfa 1,6, no rompe las alfa 1,4, solo rompe los enlaces beta 1,4 de la galactosa y la glucosa. Es por eso que decimos que son específicas. Por último, decimos que son saturables. Cuando algo se satura, decíamos que llegaba a un límite. Hasta ahí llega y no da más. Bueno, lo mismo ocurre con las enzimas. Todas las enzimas tienen una velocidad máxima de acción, tienen un tope y no pueden ir más rápido de ese límite. Cuando una enzima se satura, no quiere decir que deje de actuar, ojo, que frene su acción, sino que está trabajando a su máxima velocidad y más rápido que eso no va a ir. Es como lo que ocurre con la velocidad máxima de un auto. Por más que yo lo exija y apriete el acelerador, no va a ir más rápido de lo que su motor le permite. Hasta ahí llega. Es importante remarcar esto, que no es que cuando una enzima se satura deja de funcionar. Simplemente se satura y no puede ir más rápido de la velocidad a la que está yendo. Bueno, pasamos a la siguiente diapositiva y vemos las dos que nos salteamos recién, que no alteran el equilibrio y que disminuyen la energía de activación. Acá aparecen algunos términos que vamos a primero entenderlos y después les paso la definición del libro, la definición puntual. Si vemos el gráfico que tenemos dibujado en pantalla, vamos a ver dos curvas. La curva de arriba, que simboliza una reacción química sin la participación de una enzima, la que está en color rojo, y podemos observar la otra curva que está en color verde, que simboliza una reacción química en donde participó una enzima. La roja entonces, una reacción donde no participó una enzima, y la verde es una reacción mediada por una enzima. Podemos observar que las dos curvas arrancan desde el mismo punto y terminan en el mismo punto. Donde comienzan vamos a llamarlo estado inicial, este que está por aquí, y donde terminan lo vamos a llamar estado final, este que está por acá. Las dos comienzan en el mismo punto y terminan en el mismo punto. Fíjense que el estado final y el estado inicial son los mismos en las reacciones donde actuó la enzima y en donde no actuó. Simplemente que una ocurrió más rápido que la otra y se aceleró. Esto de que parto del mismo estado inicial y llego al mismo estado final es la explicación por la cual se dice que las enzimas no alteran el equilibrio.
El equilibrio final se va a medir como la diferencia entre un estado final y un estado inicial. Si comparo el estado final y el estado inicial de la curva donde actuó la enzima y de la curva donde no actuó la enzima, la curva que está de color rojo y la curva que está de color verde, la diferencia entre punto y punto es la misma. Es por eso que digo que no se altera el equilibrio. Ahora analicemos lo que sí cambia, que es la velocidad. Veamos que en las dos curvas que tenemos acá, desde el estado inicial hasta el punto más alto de la curva, hasta la cima de la montaña, en ambas curvas lo vamos a llamar energía de activación. ¿Por qué lo vamos a llamar así? Bueno, porque es la cantidad de energía que tengo que invertir para provocar la reacción. A todo este tramo lo voy a llamar energía de activación. Si miramos bien, podemos observar que en la reacción donde intervino la enzima, la que está de color verde, la energía de activación de la curva de ascenso es menor, es más baja, es más peticita que la curva en donde no intervino la enzima. La curva de color rojo, la que está por encima, la que es más alta, tiene un tramo mucho más largo, es decir, es mayor la energía de activación. Esto significa que hago menos esfuerzo, menos aporte de energía cuando actúa una enzima que cuando no lo hace. Esta es la razón por la cual decimos que las enzimas disminuyen la energía de activación de una reacción química. Ahora, este punto más alto de la curva, la cima de esta montaña que estamos subiendo, va a tener un nombre, lo vamos a llamar estado de transición. Fíjense que desde ahí ya no hay más aporte de energía. Ya llegué a la cima de la montaña y no hago más esfuerzo, me relajo. Este punto, el estado de transición, se lo conoce como el momento en el cual la reacción comienza a ser espontánea. Entonces, repetimos, todo el recorrido desde el estado inicial hasta la cima de la curva lo vamos a llamar energía de activación. Cuando hay una enzima participando, la energía de activación es menor, se reduce. Y en la curva donde no participa la enzima, la energía de activación es mayor. Después, llamamos a la cima de la curva estado de transición y dijimos que era el momento en el cual la reacción se volvía espontánea. Pasamos entonces a la siguiente y vamos a la clasificación. Estas son los grupos o familias de enzimas y quienes las componen. La primera familia se llama oxidorreductasas, familia que se encarga de oxidar y reducir. Son enzimas que oxidan y reducen. No sé si recuerdan del colegio, pero oxidar y reducir era cuando se ganaban o se perdían electrones, cuando una sustancia gana o pierde electrones. Una sustancia se va a reducir, se reduce cuando gana electrones y se oxida cuando pierde electrones o cuando pierde hidrógenos. Lo vamos a ver más adelante en el segundo cuatrimestre, quédense tranquilos, simplemente se las nombro para que se entienda un poquito más cuál es su función. Las enzimas oxidorreductasas cumplen esa función, la de catalizar reacciones de oxidorreducción, o sea, transferencia de electrones de una sustancia hacia la otra. Algunos ejemplos de las enzimas que componen este grupo son, por ejemplo, las deshidrogenasas. Como su nombre lo indica, son enzimas que deshidrogenan, sacan hidrógenos. Hay un factor en común en la mayoría de las enzimas y es que su nombre en general nos da pistas de cuál es la función que van a cumplir. Esto es uno de los casos, por ejemplo, la enzima deshidrogenasa va a deshidrogenar, va a quitar hidrógenos. Nos van a dar esas pistas muchas enzimas, otras no, otras el nombre no indica su función, pero en la gran mayoría sí. Otras enzimas que están dentro de este grupo son las oxidasas y las oxigenasas, que actúan sobre el oxígeno de las sustancias. Las peroxidasas, que actúan intercambiando hidrógenos y oxígenos, que llamamos peróxidos, agua oxigenada, no sé si recuerdan, H2O2. Todas estas pertenecen a la misma familia de las oxidorreductasas.
Segunda familia de enzimas encontramos a las transferasas. De nuevo, su nombre nos ayuda, en este caso su función es la de transferir grupos químicos específicos de una sustancia a la otra. Grupos que no son ni hidrógeno ni oxígeno, porque eso ya estaba cubierta por el grupo anterior, el grupo de la familia de las oxidorreductasas. Por ejemplo, tenemos dentro de las transferasas a las aminotransferasas, transfieren grupo amino, NH2, de una sustancia a la otra, esa es su función. Las metiltransferasas también pertenecen a esta familia y su función es la de transferir grupos metilos, CH3, solo transfieren metilos. Recuerden que decíamos que las enzimas eran específicas. Dentro de esta familia están las quinasas, que es un grupo de enzimas muy importante para el cuatrimestre que viene sobre todo. En este caso, a diferencia de las anteriores, el nombre no me va a ayudar a descubrir cuál es su función. Quinasas no me dice nada. No me va a ayudar a descubrir cómo va a actuar. La función de las quinasas es la de transferir fósforo. Esa es su función. ¿Y por qué les digo que son súper importantes para el cuatrimestre que viene? Bueno, porque son enzimas muy regulables, cumplen funciones fundamentales para el metabolismo de los distintos macronutrientes, de hidratos de carbono, de proteínas y de grasas. Son las encargadas, por ejemplo, de transferirle el fósforo a la glucosa. La enzima que realiza esta función es la enzima glucoquinasa. Es una enzima que se encuentra ubicada en el hígado y cuando llega la glucosa al hígado, la glucoquinasa le adiciona un fósforo. Se dice que la fosforila a la glucosa. Esto ocurre para que la glucosa quede retenida dentro del hígado, o sea, que no pueda salir, y además queda activada. Al activarla queda como señalizada la glucosa con fósforo dentro de la célula hepática, señalizada va a ir a la síntesis, a la producción de distintas sustancias, por ejemplo, a la síntesis de glucógeno hepático. Esta enzima va a estar activa siempre que hayamos comido algún alimento que contenga hidratos de carbono. Si estamos en ayuno, esta enzima va a estar inactiva, obviamente, no va a funcionar porque no hay glucosa que retener. Va a trabajar un montón, pero cada vez que comamos glucosa, cada vez que comamos algún alimento que contenga hidratos. Entonces, importantísima la función de las quinasas, a tener en cuenta, las vamos a ver en muchas ocasiones, no solo esta quinasa, sino muchas que pertenecen a este grupo. La siguiente familia es la familia de las hidrolasas. De nuevo, su nombre nos ayuda. Las hidrolasas son enzimas que hacen hidrólisis, es decir, cortan con agua. En esta familia entran todas las enzimas digestivas, las amilasas, las lipasas, las proteasas. Todas estas enzimas digestivas son enzimas que trabajan cortando los enlaces con agua. Cortan con agua, son hidrolasas. Todas las enzimas que rompen nutrientes, las del páncreas, las del intestino, las del estómago, son enzimas que rompen los enlaces con agua. Rompen los enlaces glicosídicos, los enlaces peptídicos, los enlaces éster. Fíjense que en este caso no transfieren ni hidrógenos ni grupos funcionales. Lo único que hacen es romper enlaces. Es por eso que pertenecen a una familia distinta. Después tenemos a las liasas. Son la siguiente familia. Son lo opuesto a las transferasas. Las transferasas adicionaban grupos funcionales. Pegaban un grupo amino, un grupo metilo, un grupo carboxilo. En este caso las liasas quitan grupos funcionales. Funcionan al revés. Las decarboxilasas quitan grupo carboxilo. Las desaminasas sacan grupo amino. La que sigue es la familia de las isomerasas. Ya vimos que los isómeros eran sustancias que tenían la misma fórmula bruta, es decir, la misma cantidad de hidrógenos, de oxígenos, de carbono, pero
con cosas cambiadas de lugar, con distinta organización en el espacio. Bueno, las enzimas isomerasas interconvierten isómeros, cambian de lugar grupos funcionales. También se las llama mutasas porque mutan las sustancias. Por último tenemos a la familia de las ligasas. La función de esta es la de ligar, unir o condensar distintas sustancias. También podemos llamarlas sintasas. La palabra sintasa viene de síntesis y se refiere a la fabricación de cosas. Cuando decimos síntesis o sintetizar, estoy hablando de construir algo, de fabricar algo. En bioquímica la palabra correcta que debemos usar es la de sintetizar, no fabricar. Las ligasas o sintasas se van a caracterizar por catalizar las uniones entre dos compuestos para formar uno más complejo. Voy de algo más simple a algo más complejo, de una sustancia pequeña a una sustancia más grande. Esa va a ser la función de las ligasas. Por ejemplo, volviendo al ejemplo anterior de la glucosa dentro del hígado, para fabricar glucógeno en el hígado hay una enzima que se llama glucógeno sintasa que se encarga de sintetizar, de fabricar, de construir glucógeno a partir de glucosa. Ese sería un ejemplo de una enzima ligasa. Pasamos entonces a la siguiente diapositiva. Dijimos que una de las características principales de las enzimas era que eran altamente específicas. Esto es así, son muy específicas y actúan puntualmente sobre reacciones específicas. Hay algunas enzimas que son algo más flexibles en su acción y que se clasifican de la siguiente manera. Primero tenemos a las de grupo. Cuando decimos grupo, ojo, no nos estamos refiriendo a grupo funcional, sino a grupo de sustancias relacionadas. Nosotros habíamos visto que las enzimas siempre actuaban sobre el mismo sustrato y en la misma reacción. Sin embargo, hay una enzima que se llama exoquinasa. Dijimos hace un ratito nada más que las quinasas pegaban y adicionaban fósforo. Y nombramos a la glucoquinasa, la que pegaba fósforo a la glucosa dentro del hígado. Bueno, esta enzima, que es la exoquinasa, también pega fósforo, pero a todas las exosas. Exosas serán, ¿se acuerdan? En la clase de glúcidos, todos los glúcidos que estaban formados por 6 carbonos. La exoquinasa fosforila a cualquier exosa que venga. Si viene la galactosa, glúcido de 6 carbonos, le pega un fósforo. Si viene la fructosa, otro glúcido de 6 carbonos, también le va a adicionar un fósforo. Si viene la glucosa, también le pega un fósforo. Cualquier exosa que se cruce en su camino, la fosforila. Es específica, pero no tanto como la glucoquinasa. Es específica de grupo. En este caso, de un grupo de sustancias relacionadas, todos glúcidos de 6 carbonos. Después dice que hay enzimas específicas de unión. Hay enzimas que rompen enlaces específicos. Por ejemplo, es el caso de la amilasa. La amilasa que solo rompe los enlaces alfa 1,6, pero rompe enlaces tanto de la amilosa como de la amilopectina. Es específica porque no rompe los enlaces alfa 1,6 de las ramificaciones. Solo rompe los enlaces alfa 1,4. Por último, tenemos las de especificidad funcional. En este caso sí se refiere a las que son específicas de un grupo funcional determinado. Vamos de nuevo con los ejemplos de las enzimas gástricas. En el estómago tenemos a la aminopeptidasa y a la carboxipeptidasa. Ambas son enzimas proteolíticas, es decir, degradan proteínas, pero una actúa sobre el grupo amino, NH2, del aminoácido, y otro actúa sobre el carboxilo, COOH, también del aminoácido. Las dos actúan sobre cualquier tipo de aminoácido, pero sobre un grupo funcional determinado.
Son específicas, pero no tanto. Sin embargo, son específicas en el grupo funcional sobre el cual actúan. Acá aparecen los sitios que componen una enzima. Dijimos que las enzimas eran proteínas, entonces vamos a ver por qué partes está compuesta esta proteína. Lo vamos a sectorizar. Va a tener 4 partes, 4 sitios, y de estos 2 sitios, 2 van a estar juntos. Esta representación, este dibujo que está en color verde representa la enzima. Este sector que les marco por acá es el sitio activo, el sitio de unión donde se va a unir el sustrato, y está formada por 2, por la unión el sitio de unión del sustrato y por el sitio de transformación catalítica. El sitio activo entonces está formado por 2 sitios, el de unión del sustrato y el de transformación catalítica. Lo que va a ocurrir en este sector es que va a llegar el sustrato, se va a unir a la enzima, se va a transformar en producto y se va a ir. Y atrás va a venir otro sustrato para ser transformado nuevamente y convertirse en producto, y así sucesivamente. La enzima, como ven en el dibujo, queda igual, queda intacta y sin transformaciones. Eso hace posible justamente que la enzima pueda seguir trabajando luego de cada transformación. Toda esta parte se llama sitio activo. Es la misma zona donde se une y donde se transforma. Después hay otra zona o sitio que se llama sitio de unión de cofactores. No está dibujado, pero podríamos ubicarlo por acá, por ejemplo. En este caso, los cofactores son colaboradores que van a complementar a la enzima. La van a ayudar a realizar la función que es la de transformar el sustrato en producto. No todas las enzimas tienen o necesitan un cofactor. Por ejemplo, las enzimas digestivas son enzimas que trabajan sin cofactores, sin ayuda, pero hay otras enzimas que sí lo requieren, que sí utilizan cofactor. Y sin ese cofactor no pueden realizar la función, no pueden catalizar ninguna reacción química. Todas las enzimas que vamos a ver en el cuatrimestre que viene utilizan cofactor. Y fíjense qué importante es que si una enzima trabaja con cofactor y ese cofactor no está, la enzima no puede llevar a cabo su función, no trabaja. Si la enzima no tiene su cofactor, no puede funcionar. Y ahí es donde entra en juego la nutrición. ¿Por qué? Porque los cofactores de las enzimas son siempre vitaminas o minerales. Si mi dieta es deficiente en alguna vitamina o en algún mineral y no cubro las recomendaciones diarias, va a haber alguna enzima que no va a contar con su cofactor, por lo tanto no va a poder funcionar, no va a trabajar correctamente. Esta es una razón más que suficiente para hacer hincapié en una alimentación variada y suficiente, ¿no? Por último, el cuarto sitio es el de la regulación. No está dibujado, pero podríamos ubicarlo por acá. Hace un rato dijimos que las enzimas eran regulables, que podíamos decirle a la enzima que deje de funcionar o que funcione más rápido o más lento según el requerimiento de la célula. En este sitio es donde se va a unir el mensajero que le va a decir: dale, ahora activate, podés trabajar, o frená tu acción, trabaja menos o trabaja más rápido. En ese sitio es donde se va a unir el mensajero y le va a dar la orden para que trabaje o para que no trabaje. En el sitio de regulación. Ahora, algo importantísimo que no les dije. Miren la frase lo que dice acá. La unión entre el sustrato y la enzima va a ser una unión de tipo puente de hidrógeno o una unión hidrofóbica. Es decir, que es una unión no muy fuerte, una unión débil. Nunca debe ser una unión de tipo covalente. Esto es súper importante y se debe a que, como dijimos recién, el sustrato viene, se une a la enzima, es transformado en producto y se va. Yo necesito que esa unión sea débil, que no tengan demasiada afinidad entre sí, para que la enzima sea eficiente y pueda realizar su trabajo de forma correcta.
Hay enfermedades como por ejemplo la intoxicación por plomo, que clínicamente se denomina saturnismo, se llama así la enfermedad, quizás la escucharon, en donde las enzimas reaccionan teniendo mayor afinidad con el plomo y no pueden despegarse de él y mueren, justamente por eso, porque no pueden despegarse del plomo. También en algunas ocasiones este efecto es buscado, como por ejemplo con algunos fármacos. Algunos fármacos tienen esa función de unirse a la enzima y quedarse ahí y bloquearlas, bloquean a las enzimas. Esto puede ser necesario o útil cuando hay una enzima que está trabajando de más y el propio organismo no puede regularla correctamente. Necesito regularla de forma externa. Un ejemplo de esto es lo que ocurre con el tratamiento para la hipercolesterolemia, para el aumento del colesterol en sangre. Hay veces que el colesterol en sangre puede aumentar por alto consumo en la dieta de colesterol y en ese caso puede normalizarse o corregirse corrigiendo los malos hábitos y disminuyendo el consumo de colesterol, de alimentos ricos en colesterol. Pero hay otras veces que este aumento no está relacionado con la dieta, sino que está relacionado con la producción propia, la producción de nuestro organismo de colesterol. Nuestro hígado fabrica colesterol y esa producción propia en ocasiones puede salirse de control y fabricar más que lo que necesita utilizar. Hay un grupo de fármacos que se llaman estatinas y su mecanismo de acción justamente es bloquear a la enzima que sintetiza el colesterol. Hay muchísimas personas que consumen este medicamento, quizás conozcan algunas, y es altamente efectivo porque reduce hasta un 60% los niveles de colesterol en sangre, es muchísimo realmente. Y estas estatinas justamente actúan uniéndose a la enzima y no soltándola, bloqueándola. Entonces esa enzima queda desactivada. Importante entonces tener en cuenta que las enzimas en situaciones normales deben estar unidas débilmente al sustrato para garantizar su buen funcionamiento. Pasamos entonces a la siguiente diapositiva. Dice que hay enzimas que son simples y hay enzimas complejas. Vamos a definir cada una de ellas. Una enzima simple es aquella que solo está formada por aminoácidos. Es una enzima que trabaja sin ayuda, sin colaboradores, es decir, sin cofactores. Dijimos recién que hay un grupo de enzimas que trabajan sin colaboración, sin cofactor, que eran las enzimas digestivas. Entonces, enzimas que trabajan sin cofactor son enzimas simples. No necesitan ayuda de ninguna vitamina ni de ningún mineral. Después están las enzimas complejas, que estas sí necesitan de un ayudante. Estas están formadas por una parte de aminoácidos y por algo más. Ese algo más es un cofactor, que nombramos hace un ratito, el colaborador, que seguro no va a ser aminoácido. El ayudante es o una vitamina o un mineral. En el caso de que sea un mineral, lo voy a llamar cofactor inorgánico. Por ejemplo, hierro, magnesio, fósforo, distintos tipos de cofactores inorgánicos. Y después tenemos a los cofactores orgánicos. Un cofactor orgánico va a ser una vitamina. Vitamina C, por ejemplo, vitaminas del complejo B, vitamina K, son todos ejemplos de cofactores orgánicos. Cuando el cofactor es orgánico, es decir, cuando son vitaminas, podemos llamar a ese cofactor grupo prostético o coenzima. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? El grupo prostético es un cofactor orgánico, o sea, una vitamina fuertemente unida a la enzima. Esto quiere decir que nació con ella y que va a morir con ella. Tiene el ayudante, ese ayudante que es el cofactor, para toda la vida. En cambio, la coenzima es un cofactor orgánico, de nuevo una vitamina, pero que solamente acompaña, viene, cumple su función y se va.
no está unida permanentemente ni forma parte durante toda la vida de esa enzima. Este tema quizás en el libro de Blanco esté explicado de otra forma y utilicen otra terminología. Para unificar criterios, lo que tienen que saber sobre enzimas simples y enzimas complejas es lo que está en este cuadro, en esta diapositiva puntual. Por ejemplo, si yo en el examen les preguntara ¿qué es una coenzima? Por ejemplo, ustedes deberían responder es un cofactor de tipo orgánico transitorio porque no está unido siempre a la enzima, por ejemplo. Pasamos entonces a la siguiente y acá vemos algunos gráficos que vamos a ver de qué tratan cada uno de ellos. En el eje vertical de estos 4 gráficos vamos a tener a la velocidad de reacción química. En estos 4 es lo mismo. En el eje vertical o en el eje de las IES tengo la velocidad de reacción. En el primer gráfico, en el eje horizontal o en el eje de las X, tengo la cantidad de enzimas con las que cuento. ¿Cómo cambia la velocidad en función de las enzimas que tengo? ¿Cómo se lee esto entonces? Bueno, vamos a decir que a mayor cantidad de enzimas, mayor es la velocidad de reacción, más rápido voy. Si tengo una enzima para realizar un trabajo y vienen 3 más a ayudarla, voy a ir más rápido. Cuanto más enzimas hay trabajando, más se acelera la velocidad de reacción. Metabólicamente hablando, es más caro. Recuerden que dijimos que las enzimas eran proteínas y las proteínas son un recurso valioso. Hay situaciones particulares en las cuales el organismo necesita aumentar la cantidad de enzimas porque no da abasto con alguna tarea específica y justamente lo que va a hacer es aumentar la producción enzimática. Lo vamos a ver al final de la clase. En el segundo gráfico, también en el eje de las IES, tenemos la velocidad de reacción, pero en el eje de las X tenemos la concentración de sustrato, la cantidad de sustrato que tiene la enzima para transformar en producto. ¿Cómo leemos este gráfico entonces? Vamos a ver que a mayor cantidad de sustrato, mayor es la velocidad de reacción, es decir, más rápido trabaja la enzima. Pero, ojo, si miramos bien el gráfico, llega un momento que la velocidad de reacción se frena. En ese punto es cuando la enzima se satura. Por más cantidad de sustrato que haya, la enzima no puede ir más rápido. Por más materia prima que se le dé, no puede trabajar a mayor velocidad, ya llegó a su máxima potencia y es ahí donde se aplana la curva, cuando alcanza la velocidad máxima. Además de la velocidad máxima, vemos que en el segundo gráfico aparece una sigla, la sigla Km. Este término es súper importante y vamos a explicarlo. La sigla Km significa constante de Michaelis y se define como la concentración de sustrato necesaria para alcanzar la mitad de la velocidad máxima. Dicho en otras palabras, ¿cuánta materia prima debo darle a la enzima para que alcance la mitad de su velocidad máxima? Saber cuál es la constante de Michaelis, saber cuál es el Km de una enzima, es importante porque nos va a hablar de la afinidad de una enzima con su sustrato. ¿Qué es la afinidad? Bueno, en química, al igual que en la vida, el término afinidad hace referencia a la similitud, a la compatibilidad que se puede dar entre 2 o más sustancias. En este caso, en particular, entre el sustrato y la enzima. Cuando el Km es alto, significa que hay poca afinidad de la enzima con su sustrato. En cambio, cuando el Km es bajo, significa que la afinidad es muy alta.
Si con poco sustrato la enzima ya está trabajando a full, significa que tiene mucha afinidad con su sustrato. Con poca materia prima ya trabaja a gran velocidad. En cambio, si necesito darle mucha materia prima, mucho sustrato, para que la enzima acelere su ritmo de trabajo, significa que hay poca afinidad entre la enzima y el sustrato. Bajos km van a indicar alta afinidad y altos km van a indicar poca afinidad. Bueno, los últimos dos gráficos son de temperatura y de pH, cómo influyen en la velocidad de acción de la enzima. Lo hablamos al comienzo de la clase cuando definimos las características de las enzimas. Dijimos que las enzimas, por ser proteínas, eran termolábiles, se desnaturalizaban a temperaturas muy elevadas. Fíjense que el pico de velocidad de reacción se va a dar a una temperatura de entre 36 y 37 grados aproximadamente, que justamente es la temperatura corporal. En el gráfico del pH vemos lo mismo, la velocidad máxima de reacción se va a dar en un pH fisiológico entre 7.35 y 7.45. Por debajo o por encima de ese pH la enzima se desnaturaliza y muere. Bueno, pasamos ahora entonces a regulación. Dijimos antes que las enzimas se regulan. Esto significa que se pueden controlar. Algo regulable es algo que puedo manejar, que puedo acelerar o desacelerar según lo necesite. Las enzimas van a ser regulables a través de distintos mecanismos. Yo puedo regular a las enzimas por su actividad o por su cantidad. Cuando regulo su actividad puedo decirles ahora trabajen, ahora no trabajen, descansen. Las activo o las desactivo según necesito. Ahora, cuando regulo por cantidad es cuando las enzimas que tengo no me van a alcanzar para realizar la tarea que tengo que llevar a cabo. Entonces, lo que hago es fabricar enzimas nuevas. O regulo por su actividad, les digo que actúen o que no, o regulo por cantidad, sintetizando, fabricando enzimas nuevas. Si hablamos de costos, para el organismo es más costoso fabricar enzimas nuevas que regular la actividad de las que ya tengo disponibles. Sintetizar nuevas enzimas va a implicar movilizar toda una maquinaria para fabricar nuevas proteínas. Además, fabricar nuevas enzimas es un proceso más lento y regularlas es mucho más rápido. De todos modos, siempre va a ser más efectivo a largo plazo sintetizar nuevas enzimas que exigir al máximo a las que ya tengo. Bueno, comenzamos entonces con la regulación de actividad, o sea, las que trabajen más o que trabajen menos, o que trabajen más rápido o que trabajen más lento. En la regulación de actividad tenemos dos tipos, la regulación alostérica, que es esta que tenemos en esta primera diapositiva, y la regulación covalente, es la diapositiva que viene. La regulación alostérica siempre va a ser por sustrato o por producto. ¿Qué significa esto? Es sencillo. Si hay mucho sustrato, este sustrato siempre va a estimular a la enzima. Mucha materia prima acumulándose empuja a la enzima a que trabaje, la empuja a trabajar. En pantalla tenemos el ejemplo de la hexoquinasa, la enzima que nombramos antes, que pegaba fósforo a las hexosas. En este caso, el sustrato es la glucosa y ATP. ATP es energía para la célula, lo vamos a ver más adelante, pero tengan en cuenta eso. Cuando vemos ATP, tenemos que tener en cuenta que es un enlace de alta energía. Entonces, glucosa más ATP van a ser los sustratos y por ser sustratos dijimos que van a estimular a la acción de la hexoquinasa y obtenemos como producto glucosa fosforilada, glucosa más fósforo. Solo la presencia de glucosa y de ATP hacen que la enzima hexoquinasa se active y que empiece a trabajar. En cambio, si hay mucho producto, si tengo mucha glucosa ya con fósforo, mucha glucosa fosforilada, esto hace que la enzima deje de trabajar
Decimos que se inhibe la acción de la enzima. Entonces, activación alostérica por sustrato, cuando hay mucha materia prima que debo transformar, e inhibición alostérica por producto, cuando ya tengo mucho producto final, mucha materia prima que ya se transformó. Siempre va a ser así, la enzima se activa por sustrato y se inhibe por producto. Bueno, la siguiente regulación es de actividad y es la regulación covalente. Hay enzimas que para poder estar estimuladas, además de que haya mucho sustrato, necesitan tener pegado fósforo. Ojo, el fósforo unido a la propia enzima, no al sustrato como vimos recién. En cambio, hay otras enzimas que funcionan, que están activas sin fósforo y están inhibidas cuando tienen el fósforo pegado. Las encargadas de pegar el fósforo o de quitarlo son las hormonas. Las hormonas son las que activan o inhiben covalentemente a las enzimas. La unión entre la enzima y el fósforo es una unión de tipo covalente y obvio es reversible, porque si no, una vez que se fosforila y se activa una enzima, no podría volver a desactivarse. Siempre esta unión es de tipo covalente simple y va a ser reversible. Cada vez que comemos en nuestro cuerpo se libera insulina. Vamos a decir que es la hormona de la saciedad, porque se libera cuando hay mucha glucosa en sangre, justo después de ingerir algún tipo de alimento. La insulina va a ser la hormona que se encargue de pegar fósforo a las enzimas para que se activen o para que se inhiban, según lo requiera el organismo, obviamente. En cambio, cuando hace muchas horas que no comemos, más de 3 horas, va a aparecer otra hormona, que es el glucagón, también ya la hemos nombrado en clases anteriores. La vamos a llamar la hormona del ayuno. ¿Por qué? Porque justamente es cuando aparece en situaciones de ayuno. Esta hormona, al igual que la insulina, también va a actuar pegando o quitando fósforo a las enzimas para activarlas o para inhibirlas. Último tipo de regulación es la regulación genética, regulación de cantidad. En la regulación genética necesito fabricar una enzima nueva, una proteína nueva. Tengo que hacer síntesis proteica. La tengo que pedir al núcleo de la célula que se ponga a fabricar nuevas enzimas. En este caso, en este tipo de regulación, es más lento, obviamente, y es más caro, pero también es más efectivo. ¿Por qué? Porque aumento la cantidad de enzimas que están trabajando. En la regulación genética voy a cambiar la palabra de activar e inhibir por las palabras de reprimir e inducir. Se dice que se induce o se reprime la síntesis de enzimas. Regulo la cantidad y no la actividad. En el cuatrimestre que viene, este tema lo vamos a trabajar en todas las clases. Cada vía metabólica que veamos, y vamos a ver muchísimas, vamos a retomar este tema. Quiénes inhiben a las enzimas, quiénes las activan, de qué forma. Es por eso que es tan importante que tengamos bien claro este tema. En esta última diapositiva aparecen dos términos que tenemos que saber. Seguramente el término de zimógenos ya lo habrán escuchado, ya lo habrán visto en alguna otra asignatura, quizás en fisiología, en nutrición normal. De todos modos, volvemos a refrescar el tema. Hay enzimas que son sintetizadas de forma inactiva, es decir, que así como se encuentran no pueden catalizar ninguna reacción química. A estas enzimas son a las que vamos a llamar zimógenos. También podemos encontrarlas como como preenzimas o como proenzimas. Estos zimógenos van a necesitar de una transformación para poder cumplir con la función enzimática, para poder funcionar como una enzima. Para activarse el zimógeno mediante un proceso de hidrólisis, va a perder una parte de su estructura, lo que le va a permitir reacomodar su sitio activo y de ese modo poder activarse. Es decir, de zimógeno se va a convertir en enzima.
Las enzimas digestivas, que tanto hemos nombrado hoy, se liberan en forma de zimógenos. Todas las enzimas digestivas son secretadas en forma de zimógenos. Por ejemplo, tenemos al pepsinógeno, enzima gástrica, que se secreta como zimógeno por las células principales del estómago y se activa por acción principalmente del ácido clorhídrico y luego por autocatálisis, es decir, la misma pepsina ya activada activa los zimógenos que aún no se han activado. Después tenemos al tripsinógeno, también liberado por el páncreas en este caso, una vez que se encuentra en la luz intestinal por acción de la enteroquinasa, se va a convertir en tripsina, esa es su forma activa. Este mecanismo de secreción de enzimas de forma inactiva tiene una razón de ser, ocurre por algo. Y es así porque si las enzimas fueran secretadas en forma activa y no como zimógenos, destruirían las células que la forman. Por ejemplo, en el caso de las enzimas proteolíticas, enzimas que digieren proteínas, que son secretadas por el páncreas, por ejemplo, si estas enzimas se liberaran activas, harían una autodigestión del propio páncreas. Los tejidos de los órganos están formados obviamente por proteínas estructurales. Si dentro del páncreas tendríamos enzimas que degradan proteínas de forma activa, si estuvieran activadas, estas proteínas degradarían el propio órgano, se comerían el tejido estructural del propio páncreas. De hecho, hay algunas situaciones patológicas como la obstrucción del conducto pancreático, por ejemplo, por una piedrita, proveniente de la vesícula, por un lito, por una piedra vesicular, en donde los zimógenos que se encuentran dentro del páncreas no pueden salir porque está justamente obstruido por esa piedra el conducto de salida y se genera una inflamación y una autodigestión de las células pancreáticas. Eso lo conocemos como pancreatitis. Hay una inflamación del órgano, una inflamación del páncreas provocada justamente por esas enzimas activas dentro del páncreas. Después tenemos el término de isoenzima. En el organismo existen enzimas que son iguales entre sí, se llaman iguales, cumplen la misma función, pero la diferencia entre ellas es que se encuentran en distintos sitios celular o en distintos sitios tisular. ¿Esto qué quiere decir? Que se encuentran ubicados en distintas partes de la célula o se encuentran ubicados en distintos órganos del cuerpo. Una misma enzima podemos encontrarla en el hígado, después tener otra igual en el corazón o otra igual en los músculos. Todas ellas van a ser isoenzimas entre sí. Un ejemplo de isoenzimas es el ejemplo de la CPK. La CPK es una enzima que se llama creatina fosfoquinasa. Es una enzima intracelular que se encuentra predominantemente en el corazón, en el cerebro, en el músculo esquelético y se ve aumentada en sangre en distintas situaciones, como por ejemplo ante un infarto, también en lesiones deportivas o por actividad física intensa. También se puede encontrar elevada en sangre ante alguna lesión cerebral, como puede ser un accidente cerebrovascular. Justamente como es una enzima que está presente en varios tejidos, se puede utilizar como un medidor bioquímico para determinar distintas enfermedades. Por ejemplo, en una persona que ha sufrido un infarto, un proceso en donde hay ruptura del tejido del músculo cardíaco, si le realizáramos un análisis de sangre, en esa persona seguramente podríamos encontrar elevados en sangre la enzima CPK proveniente del corazón. En cambio, si a un paciente que acaba de sufrir, por ejemplo, un desgarro muscular, se le dosa en sangre la presencia de CPK muscular, vamos a encontrar que está elevada también. Cuando las isoenzimas tienen distinta localización tisular, es decir, son isoenzimas que se encuentran en distintos tejidos, nos van a orientar al diagnóstico de una enfermedad. Al dosarlas en sangre nos van a orientar al diagnóstico.
En cambio, si las isoenzimas son de distinta localización celular, es decir, tengo una isoenzima dentro del núcleo, otra en la pared celular, en ese caso me van a orientar en el pronóstico de la enfermedad. ¿Cuán grave es la ruptura celular? Acaba de empezar, son solo enzimas superficiales o ya hablo de una ruptura del núcleo, donde ya hay una lisis masiva. Es importante saber la diferencia entre las isoenzimas de tipo tisular, que son las que me van a hablar del diagnóstico, como dije recién, y las isoenzimas de tipo celular, que son las que me van a hablar del pronóstico, no del diagnóstico. Bueno, hasta acá llegamos entonces con el tema de enzimas. Como les dije durante toda la clase, tema súper importante para el segundo cuatrimestre, súper importante para tener en cuenta y lo vamos a utilizar durante toda la cursada del segundo cuatrimestre, así que escuchen la clase varias veces. Si tienen alguna duda, las charlamos el martes. Igual de todos modos, el martes vamos a complementar la clase del día de hoy.